En este excelente tutorial te voy a mostrar cómo hacer esta excelente tarjeta para alguien que aprecias bastante, ya que es personalizada, ya que vas a poder crear o sobre todo poder colocar el nombre que tú quieras y sobre todo poderla actualizar o sobre todo editar como tú quieras. Además de que es esa tarjeta sobre la FIFA Qatar 2022. Ahora te traigo este excelente tutorial de esta maravillosa tarjeta directa para que puedas regalarla o obsequiarla. Quédate hasta el final y no se te olvide suscribirte para que más personas puedan saber más sobre esta excelente y maravillosa tarjeta pop-up o tarjeta emergente sobre este excelente diseño. Muy bien, en este excelente tutorial te voy a mostrar cómo crear la tarjeta de la FIFA Qatar 2022 con este diseño. Muy bien, yo automáticamente antes de crear el video yo ya recorté las piezas que es el trofeo, la cancha, esta tarjeta que podemos colocarla y los tres respectivos soportes tales que nos van a permitir colocarla. Además de recortar esta pieza, es muy importante con el recorte que aquí tenemos, ¿vale? Es muy importante colocar. Muy bien, vamos a dejarlo por acá. ¿Okay? Ahora, ya que tenemos nosotros las piezas, vamos a empezar a armarlas. Esto es muy sencillo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es agarrar esta pieza y empezar a colocar en primer lugar el soporte. Es esto. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. En primer lugar vamos a agarrar una de las piezas que las tres son iguales, las tres, y vamos a ponerle pegamento aquí. Vamos a ello. Vamos a colocarle pegamento en esta parte para poderlo pegar. Mencionarte que antes y previamente tuvimos que doblar esto a la mitad, ¿vale? Para entonces saber en qué momento o en qué lugar es la mitad de la hoja. ¿Okay? Vamos a agarrar esta parte. ¿Okay? Y vamos a ponerla exactamente a la mitad. ¿Okay? Agarro esta parte y le pongo exactamente a la mitad. Luego, ¿vale? Pero no sin antes recordarte que esto va al, ¿okay? Muy importante, estas pestañas van hacia adentro. Bien, vamos a ponerle su respectivo pegamento. Ok, y vamos a pegarlo exactamente en medio. Podemos hacernos uso de unas tijeras para poder pegarlo de la forma correcta. No nos vayamos chuecos a la hora de pegar. Parte y segunda. Okay. Recuerda que esto nos va a detener nuestra cancha, entonces es necesario que lo peguemos de la forma correcta. Voy a agarrar unas tijeras, voy a empezar a aplanar esta parte para que quede de esta manera. Levanto un pequeño triángulo. ¿Okay? Estamos colocando la base. ¿Okay? Cuando lo tengamos de esta manera, en forma de triángulo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la otra base para poder colocarla. Entonces vamos a tomar uno de los triángulos, pero los vamos a doblar de la siguiente manera. Una pestaña va hacia adentro, ¿sí? Y la otra también. ¿Okay? Esto tiene que quedar en forma de L o en forma de casa, de esta manera. Lo levanto, tiene que quedar así. Y la otra debe de estar pareja de la misma manera. Vamos a ponerle pegamento y vamos a pegarla. Este aspecto es muy importante, ya que de esta manera vamos a pegarlo de la forma correcta. ¿Okay? Ya les hemos echado pegamento. Ahora vamos a poner primero pego esta, ya que está pegada al triángulo. ¿Okay? Ya. Pegarlo lo más cerca que se pueda.
a la orilla. Ok, y luego genero una casa de manera igual. ¿Está? Puedo utilizar las tijeras si es que no entran mis dedos la parte de adentro. Ok, y así tiene que quedar. Ahora la otra, por ende, tiene que quedar del otro lado. Vamos a ello. Volverla a doblar. Y tiene que quedar de esta manera, a la contraria. Entonces vamos a agarrar el pegamento y vamos a pegarla. Ok, ya cuando tengamos el pegamento, ahora la vamos a pegar de la forma correcta. Entonces vamos a hacer esto. Ok, y así estaría perfecto. Agarro mis tijeras y empiezo a aplastar con el objetivo de que quede de la forma correcta. ¿Ok? Quede ya como una mesa cada una de las piezas. ¿Ok? Y listo, ahí está. Tiene que quedar de esta manera. ¿Ok? Para que entonces al momento de doblarla se genere como una mesa. El momento de desdoblarla se expande. ¿Ok? ¿Está? Ya lo tenemos. Ahora encima de ella voy a colocar nuestros pedazos que tienen que ver con nuestra portería. Pero antes de eso voy a pasar, ¿vale? Antes de ello yo voy a pasar a colocar la copa. ¿Okay? Puedo colocarla donde yo quiera, pero a mí me parece bien colocarla de esta manera acá. Entonces voy a doblarla a la mitad. ¿Okay? Y voy a agarrar estas pestañas y la voy a pegar en esta parte. Ahorita te explico cómo. Ok, entonces vamos a doblarla así. Entonces tiene que quedar angulada. ¿Okay? Yo la voy a poner lo más atrás que se pueda, o de manera recomendable lo que más se pueda, con el objetivo de que se levante, pero también al momento de cerrar quede de la forma correcta. ¿Okay? Darla. ¿Sí? Está bien, porque de lo contrario, si no la pego bien al momento de abrirla y cerrarla, no va a quedar bien. ¿Okay? Por eso es importante pegar. Vamos a ver cómo está quedando. La doblo, la voy a presionar aquí para que quede bien pegado a las orillas, y cuando desdoblo ya la tenemos, la copa. ¿Ok? Perfecto. Ahora lo que yo voy a hacer es pegar la portería. Para eso yo me voy a valer de pegarla exactamente a la mitad, pero sin salirme de esta parte, para que cuando cierre haga esto. ¿Ok? Sería así. ¿Ok? Entonces voy a pegar aquí pegamento y la voy a plasmar en esta hoja. Vamos a ello para pegarla. Y para eso, como ya la hoja o la cancha está doblada, yo tengo que pegarle exactamente a la mitad, de esta manera, sin salirme de la hoja. Entonces voy a volver a presionar. No se ha salido de la hoja. Presiono todo. Ok, entonces cuando la abro,
queda de la siguiente manera. Listo, ahí está. Se abre la portería. Ahora lo que vamos a hacer es pegar esta tarjeta donde nosotros nos parezca. Podemos pegarla en esta parte para colocarle el nombre de alguien, colocarla en esta parte, colocarla aquí, donde nosotros queramos. ¿Okay? A mí me parece bien esta parte. ¿Okay? Y en esta parte tenemos que colocar el nombre de la persona a quien se la vamos a obsequiar. Entonces vamos a ello. Vamos a ponerle pegamento. Okay, y me parece bien pegarla en esta parte. Yo la voy a pegar en esta parte. ¿Okay? Vamos a volverla a cerrar para presionar y quede lo mejor plana que se pueda. Listo, ha quedado nuestra tarjeta. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarla y ahora vamos a agarrar la hoja, el resto de la hoja, y lo vamos a colocar de esta manera. ¿Okay? Tú lo puedes hacer o lo puedes pegar de la manera que tú quieras, pero yo me voy a valer de lo que mejor tengo, que es la cinta de doble cara, para que entonces yo pueda pegarla. ¿Okay? Y no me salga yo de los bordes. Entonces voy a agarrar cinta y voy a empezar a cortar pedazos para colocarlos en la tarjeta, y entonces a la hora de pegarlo no se salga del borde. ¿Okay? ¿Ah? Voy a agarrar otro pedazo. Pegar otras cintas más. Okay. Ahí está. Y me va a servir bien esta técnica para que yo pueda pegar pedazos estratégicos del otro lado de la tarjeta. Acá. Y vamos a pegar un pedazo en esta parte. ¿Okay? Y parece bien. Voy a cortar otro pedazo. Y voy a pegarlo aquí. Mucho cuidado para que no se vea del otro lado. O sea, no puedo pegar nada en esta parte, pero sí puedo pegarlo alrededor. Lo que me quede, yo lo voy a pegar con pegamento de barra, para que entonces pegue perfectamente. Al momento de pegar la tarjeta, no se sale. Entonces yo puedo pegar aquí las orillas para que pegue lo mejor posible en el resto de la tarjeta, ya que no puedo yo pegar todo con cinta, ya que podría salirse. ¿Okay? Entonces vamos a pegar solamente las partes ocultas de la tarjeta. Ahí está. ¿Vale? Voy a pegarle pegamento y ahorita te muestro el resultado. ¿Okay? Ya ha quedado la tarjeta, y ahora lo que yo voy a hacer es este pequeño detalle. Voy a agarrar un pequeño triángulo, ¿okay? Un pequeño triángulo chiquito, y voy a colocarlo como si fuera la parte del brazo de la persona. De manera para formar el brazo de la persona. ¿Okay? Fuera el hombro. Ahí está. Pego bien y listo. Cuando yo la abro, entonces genera este excelente efecto con todas las playeras fluidas. ¿Okay? Ahí está. Espero que te haya gustado este tutorial y espero que te haya fascinado. Espero que
saques excelente beneficio de esta tarjeta y puedas regalársela a quien más gustes o a quien más quieras. Nos vemos en otro excelente tutorial, sin olvidar que te suscribas y además de compartirlo para que más personas puedan enterarse y puedan saber un poco más sobre estas tarjetas y sobre todo poderla realizar, ¿ok? Y más que nada, regalarle algo a alguien hecho por un servidor y sobre todo el beneficio que tiene el poder crear algo como esto, ¿ok? Muy bien, excelente. Nos vemos en otro excelente tutorial. Yo soy el profe Obed y nos estamos viendo en otro excelente video. Muchas gracias por estar aquí. Espero te haya encantado este video. Si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el profe Obed y les mando un gran abrazo, cerebros.